Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy Rosemary Telía Maguire Vargas, estudiante de Administración, ciclo 1. Hoy les hablaré de un tema muy importante, que es la proactividad. Vamos con la primera lectura y nos menciona primeramente sobre la autoconciencia, que es una actitud para poder pensar sobre el proceso de pensamientos o reflexionar nosotros mismos, en otras palabras, ¿no? Eso nos sirve para poder evaluar y aprender de las otras experiencias. ¿Qué quiere decir aprender de otras experiencias? Por ejemplo, una amiga me contó de que le robaron por una calle X, ¿no? Por lo cual yo no voy a asistir o voy a cruzar por esa calle, ya que roban, ¿no? Estoy aprendiendo de ella, de esa experiencia que ha tenido, ¿no? La autoconciencia nos permite distanciarnos y ver, ¿no?, cómo estamos nosotros mismos, si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Sin conciencia estaríamos actuando inadecuadamente a impulsos en ese momento y también estaríamos perdiendo amistades en sí, ¿no?, relacionándonos con los demás. Podemos examinar también nuestros paradigmas para determinar si son principios basados en la realidad o están en función a condiciones. El segundo punto es el espejo social. Es la única visión que tenemos de nosotros mismos que proviene del espejo social. Son las opiniones, las percepciones, los paradigmas de las personas que nos rodean. También nos dice que hay tres teorías en sí, que son tres determinantes: determinante genético, determinante psíquico, determinante ambiental. Determinante genético, que es la culpa de los abuelos, del ADN que tenemos, de que es la culpa de ellos, por eso tienes un mal genio. El determinante psíquico, que nos dice que es la culpa de los padres por la educación, por las experiencias infantiles, por las cuales viviste por ellos, ¿no? Y el otro sería el determinante mental, que es por la culpa del patrón o del jefe, en sí la esposa, los hijos adolescentes, situaciones económicas, el ambiente que vives, ¿no?, hasta incluso la política. Estos dos mapas se basan en la teoría del estímulo y la respuesta, que solemos asociar con el experimento de Pavlov. Vamos con el tercer punto, que es entre el estímulo y la respuesta. Hemos estado primeramente hablando sobre la autoconciencia, de que es una actitud de pensar sobre el procesamiento de pensamientos, por lo cual es uno de poder tomar una buena decisión. Son 4 puntos: la autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral y la voluntad independiente. La autoconciencia, como lo acabo de decir, su concepto, y la imaginación es la capacidad de ejercer la creación de nuestras mentes más allá de la realidad. La conciencia moral es una profunda percepción interior de lo que es lo correcto y lo que es incorrecto, de los principios que nos gobiernan nuestra conducta. Y la voluntad independiente es poder actuar, poder tomar en base a nuestra autoconciencia, libres de cualquier influencia en sí. El cuarto punto nos habla sobre la proactividad definida, que nos dice que significa, como seres humanos que somos, tomamos nuestras propias decisiones, nuestra propia vida, nuestra propia conducta en sí. No nos dejamos llevar por los sentimientos, por las emociones. Nos dice de que hay que tomar unas buenas decisiones de acuerdo al caso, ¿no? De acuerdo. No quiere decir eso que seamos fríos, sino es que estamos actuando de manera adecuada, de manera correcta. Una persona proactiva, lo que le impulsa son los valores. En cambio, una persona reactiva, lo que le afecta en sí es el clima social, los comentarios de las demás personas, ¿no? Y lo que nos dice Víctor Frank es que hay 3 valores fundamentales en la vida, que es la experiencia, el creador y la actitudinal. El otro punto es tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa no significa ser molestoso, ser agresivo, ser hostigoso, sino significa poder reconocer que tenemos la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. El otro punto nos dice que actúe o deje que los demás actúen por usted. Nosotros debemos de actuar por nosotros mismos. Si dejamos por una vez que una persona decida o tome decisiones por nosotros, eso se va a hacer costumbre y se va a volver un hábito, por lo cual nosotros debemos de actuar por nosotros mismos. El otro punto es escuchando nuestro lenguaje. Nuestras actitudes, nuestras conductas afectan mucho a nuestro paradigma. Hay 2 tipos de lenguaje: lenguaje reactivo, lenguaje proactivo. Lenguaje reactivo: no puedo hacer nada, yo soy así, me vuelvo loco, no lo permitirán, tengo que hacer eso, no puedo, debo, sí, no tengo tiempo, ya es tarde, mañana lo hago. Algunos ejemplos. El proactivo vendría a ser: examinamos nuestras alternativas, puedo optar por un enfoque distinto, controlo mis sentimientos, puedo elaborar una exposición efectiva, elijo, prefiero, paso lo que pase. Eso vendría a ser la diferencia. Y a veces nosotros hemos usado más lo reactivo que lo proactivo, ¿no?
El otro punto es el círculo de preocupación y el círculo de influencia. El círculo de preocupación estaría, por ejemplo, la salud, los hijos, los problemas de trabajo, la deuda pública, y algunas de las preocupaciones no tiene el control, por lo cual están ahí las personas reactivas. En cambio, las personas proactivas estarían en el círculo de influencia, que ellos toman sus propias decisiones no en sentimientos, sino en valores. El otro punto es el control directo, indirecto, inexistente. Control directo, que se involucra en nuestra propia conducta. Control indirecto, que se involucra a las otras personas. Y el control inexistente, que son problemas acerca de los cuales no podemos hacer nada, como situacionales o de pasado. Para poder dar solución a estos tres problemas, lo primero que podríamos hacer es cambiar nuestros hábitos. Ese vendría a ser en el control directo. En el control indirecto vendría a ser cambiando nuestros métodos de influencia. En el tercero vendría a ser cambiando nuestra actitud, sonriendo, aceptándose auténtica, vivir con los problemas, para poder demostrar de que no vamos a controlarnos por esa actividad o por el cambio que hubo. Otro punto que es ampliando el círculo de influencia. Las personas proactivas no son arrogantes, son listas, se mueven por valores, interpretan la realidad y saben lo que se necesita. El otro punto es los tener y los ser. Los tener están en el círculo de preocupación y los ser están en el círculo de influencia. La otra punta del palo, otro subtítulo que nos dice que son dos cosas muy importantes que debemos saber: las consecuencias y los errores. En el círculo de preocupación. Otro punto, comprometerse y mantener los compromisos. Es muy importante comprometernos, reconocer y utilizamos nuestra imaginación y nuestra voluntad independiente para actuar a la base de percepciones. Y a la autoconciencia y la conciencia moral son las áreas de habilidades, áreas que hay que mejorar, áreas de talentos para desarrollarse. El último subtítulo que nos dice es proactividad, el test de los 30 días. Ahí podemos verificar en nuestra vida diaria si somos personas proactivas, si somos personas reactivas. En sí no somos perfectos, eso lo sabemos, podemos ser personas proactivas un día, otras podemos ser otro día personas proactivas, pero logremos mayor parte ser personas proactivas, a poder buscar soluciones, a poder basarnos más en los valores. Hay una frase que me llama mucho la atención, que somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y de cual instancia, diría, de la mayor parte de nuestras circunstancias. Seamos personas proactivas en sí. Vamos con la segunda lectura, que también nos dice de cómo ser una persona proactiva. Algunos puntos serán similares a los primeros, por lo cual haré un pequeño resumen. Nos dice de que hay dos tipos de personas, personas proactivas y personas reactivas. Personas proactivas que se basan en los valores y personas reactivas que se basan en las emociones, en los sentimientos. El primer punto que nos dice: escucha tu propio lenguaje. Lenguaje proactivo, lenguaje proactivo. El otro segundo punto vendría a ser el virus de victimismo, que nos hacemos toda la culpa a las demás personas por lo cual nos pasó. Hacemos que nosotros seamos las víctimas en sí, pero por lo cual no es cierto, porque siempre solemos culpar. Por ejemplo, yo me saqué mala nota, ¿no? En matemática me saqué 0,5 y yo puedo decir: no, papá, mamá, porque la verdad es que el profesor puso preguntas de que no iba del tema, que no me ha enseñado, y estoy mintiendo. Culpo al profesor, por lo cual yo tendría que, en sí es mi culpa porque yo no estudié. Eso vendría a ser un ejemplo. Además, sentirse víctimas de los reactivos vendría a ser algunos: se ofenden fácilmente, culpan a las demás, se enojan y deciden cosas que después se van a lamentar, se quejan y lloran, esperan que las cosas sucedan, cambian únicamente cuando les queda otra. El tercer punto nos habla de pagar el precio de ser proactivo. Los proactivos son tipos de personas que no se ofenden fácilmente, piensan antes de actuar, toman la responsabilidad de sus decisiones, vuelven a hacer el intento de hacer que nada suceda, no tienen experiencia, siempre hay la forma de poder buscar la solución, se concentran en las cosas que pueden hacer algo y no se preocupan por aquello donde no tienen ningún control. El cuarto punto vendría a ser: podemos controlar solo una cosa. Fijémonos más en lo que podemos controlar, no en lo que no podemos controlar. Primero de adentro hacia afuera.
El quinto vendría a ser convertir fallas en triunfos. Sabemos de que habrá fracasos, problemas cada día, pero es un gran triunfo para nosotros. Busquemos siempre lo positivo, no lo negativo, ¿no? El sexto paso vendría a ser superar los maltratos y abusos. El séptimo paso vendría a ser convertir en un agente de cambio. ¿Qué es un agente de cambio? Quizás mis papás han sido agresivos, me han pegado, me han insultado. ¿Yo voy a ser también agresiva con mi hijo? No, eso debo de romperlo, romper con esa barrera, romper con esa generación que haya pasado, ¿no? Romperlo en sí mismo, poder ser mejor, poder ser una mamá cariñosa, respetuosa, escuchando a mis hijos, ya no con insultos, no pegándoles en sí, poder romper, ser un agente de cambio. El punto 8 que nos dice es desarrolla tus músculos proactivos. A veces solemos ser proactivos, somos personas proactivas, pero lo tenemos oculto en sí, tenemos cerrado, ¿no? Y preferimos lo reactivo, pero eso se debe de romper. 9 vendría a ser puedes hacer, debemos de hacer, capaces de hacer, salir adelante en sí. El 10 vendría a ser solo oprime el botón de pausa. ¿Qué quiere decir el botón de pausa? Poder, antes de actuar, antes de decir a esa persona algo, poder poner una pausa y poder aplicar las 4 herramientas: autoconocimiento, conciencia, imaginación y voluntad independiente. Autoconocimiento, puedo apartarme de mí mismo, observar mis pensamientos y acciones. Conciencia, puedo escuchar mi voz interna para distinguir lo que está bien y lo que está mal. La imaginación, puedo contemplar nuevas posibilidades. Y la voluntad independiente, tengo el poder de elegir, de poder actuar. Y por último vendría a ser herramientas humanas en acción, poder ejecutarlos. Muchas gracias, espero que le haya gustado.